Determinación de la superficie. Minería subterránea. Generalmente aplicado a yacimientos de baja ley y superficiales, con un ritmo de producción mayor a 20.000 toneladas por día. Moderadamente selectivo, ya que posee la facilidad de vaciar el estéril en los botaderos. Pero eso tiene grandes desafíos en el diseño, porque hay que tener muchos factores en cuenta para optimizar los trabajos de explotación. Por ejemplo, el manejo de la razón o del ratio estéril mineral y su evolución en el tiempo, ubicación de las rampas de acceso y producción, diseño de las flotas de equipos, estabilidad de las paredes del rajo. Entonces, cuando hacemos nosotros minería subterránea, entonces hay que tener especial cuidado para principalmente cuál es la razón o el ratio estéril mineral y su evolución en el tiempo. Entonces, en rojo está contorneado la estructura mineralizada. Para los accesos tenemos que construir rampas, porque para una producción de 20.000 toneladas por día tenemos que mecanizar la explotación. Si no se puede mecanizar, entonces no vamos a poder cumplir esos ritmos. Y para que entren las máquinas hasta el subterráneo, hay que hacer las carreteras, pero carreteras en los túneles. Y este tiene que tener las dimensiones adecuadas y los ángulos de inclinación adecuados para que los vehículos puedan desplazarse sin peligro alguno. Porque si las pendientes son muy abruptas, cuando ingresan los vehículos sin carga, pueden ir a mucha velocidad. Y cuando retornan del interior hacia afuera con carga, de repente no van a poder subir, porque las inclinaciones son muy exageradas. Entonces, se recomienda el control de las gradientes desde el primer disparo que se está haciendo, ¿no? Generalmente está entre un 10 o 12% de las pendientes. Y como sabemos, las rampas se ejecutan desde la parte externa hacia la parte interna, pero en el estéril, o sea, en la roca caja, para luego, a través de cortadas, intersectar las estructuras mineralizadas y empezar el diseño de la explotación y después la explotación propiamente dicha. Pero paralelo a eso, siempre se estila aperturar un pique principal que se va a excavar desde la superficie y en forma vertical se va a ir trazando hasta intersectar la estructura mineralizada y avanzar dentro de la estructura. Es recomendable porque por ese pique se puede introducir relleno, se puede introducir las mangas de ventilación, se puede introducir agua y se puede dar algo de respiración a los trabajos, a las labores que se ejecutan en el subterráneo. También es importante con qué equipos o con qué máquinas se va a hacer el acarreo y transporte. Este diseño es de vital importancia porque va a formar parte del activo de la empresa y además va a responder a una operación unitaria importante como cuál es el traslado del mineral que se ha roto con la perforación y voladura hacia la metalurgia. Entonces, del cálculo de los pesos y del cálculo de los ritmos por los cuales los vehículos van a ir y regresar, entonces hay que llegar a un óptimo para no tener exceso de vehículos que estén haciendo cola para el carguío, en cuyo caso a los inversionistas no les va a convenir, o se peque por defecto cuando no vamos a tener las máquinas necesarias para el ciclo del transporte y acarreo de esta operación unitaria. Entonces, esto involucra un cálculo muy aproximado para que no haya inconvenientes en el cumplimiento de esta labor. Por eso se diseñan las flotas y para eso se hace una selección de los equipos. Marcas, años, capacidades, velocidades medias, condiciones mecánicas, en fin. Entonces hay que hacer un estudio de las flotas. Y
El otro punto importante es la estabilidad de las paredes del rajo. Para esto, ya previamente se ha tenido que hacer el estudio geomecánico. En el estudio geomecánico, entonces ya dan los parámetros adecuados para tener una perfecta estabilidad de los taludes. ¿Y eso cómo se consigue? La estabilidad de los taludes se trabaja porque la calificación del macizo nos va a dar un ángulo de inclinación estable. En base a ese ángulo que tenemos que lograr, medido de las crestas de los bancos, entonces tenemos que diseñar las alturas de los bancos y la medida de las bermas. Entonces, berma, altura de banco, berma, altura de banco, entonces prolongamos las crestas y tenemos un ángulo. Ese ángulo de talud es el ángulo que va a estabilizar las paredes del rajo, pero eso en base al estudio geomecánico. Bien, entonces el metal es trasladado hacia las plantas de procesamiento. Las plantas de procesamiento van a sacar dos productos. Un producto que es el metal producido o con valor agregado, y el otro producto son las relaveras, donde va a ir el material compuesto por las gangas, de piritas, carbonatos, silicatos, sílice, todo aquí. Y el wasted, o sea, el material estéril que es removido, entonces tiene que ir a unas zonas o áreas adecuadamente acondicionadas para que no impacte el medio ambiente. En esto hay que tener especial cuidado en la ubicación, construcción y diseño de las áreas donde se va a depositar el topsoil o el material estéril, que en algunas minas le llaman el argílico. Estas deben ser áreas planas que no interrumpan el normal desarrollo de las operaciones, en primer lugar. En segundo lugar, deben ser compactadas y, si es posible, con arcilla para que se impermeabilice los pisos. Luego hay que poner geomembrana. Sobre esta geomembrana recién se puede poner el material estéril. Una vez que se ha puesto el material estéril y no es posible cubrirlo para que las aguas de lluvia no lo deterioren o no oxiden esas partes, entonces hay que construir en los alrededores pequeñas acequias o canales. Estas acequias o canales va a permitir drenar el agua de lluvia y también va a permitir captar las aguas que van a alumbrar estos desmontes que necesariamente van a ser aguas ácidas. Entonces, como estas aguas ácidas se van a mezclar con las aguas de lluvia y van a estar canalizadas, entonces hay que derivarlas a los puntos donde se va a hacer el tratamiento de las aguas ácidas. Todas estas aguas que van a ser ácidas, entonces tienen que ir a una zona donde está ubicada la planta de tratamiento de aguas ácidas. Obligatoriamente hay que trabajar de esa manera. O sea, no podemos impactar al ambiente dándole las aguas de lluvia que han pasado por estos botaderos y que han disuelto sustancias minerales y que van a acidificar las aguas. Entonces tienen que necesariamente pasar por la planta de tratamiento de aguas ácidas. Ahora esas aguas ya tratadas será ya criterio de la empresa si lo recircula para el tratamiento metalúrgico o lo entrega al ambiente. Pero ojo, para entregar al ambiente debe constituir características clase 3 según la Ley General de Aguas de la legislación peruana. Entonces, utilizado para yacimientos de mediana y alta ley. Los ritmos de producción varían entre 500 y 50.000 toneladas por día. Es un trabajo más selectivo que el método de cielo abierto, excepto por los métodos por hundimiento. Los problemas de diseño, geometría de la mina subterránea, estabilidad y soporte, ubicación de los accesos, logística para el transporte y movimiento de mineral subterráneo. Cuando se va a trabajar una minería subterránea, la primera información que tienen que dar los geólogos es la geometría de ese yacimiento. ¿Cómo es el comportamiento espacial de ese yacimiento? Para, de acuerdo a eso, ya ir diseñando la futura organización que se le va a dar
a este trabajo. Por eso decimos, como son estructuras tabulares o estructuras pequeñas, entonces la conclusión lógica es de que hay mayor concentración del metal. Y si hay mayor concentración va a significar que las leyes van a ser más altas con respecto a un diseminado. Entonces decimos, son yacimientos de mediana y alta ley, que puede permitirse ritmos de producción desde 500 toneladas a más. Esto va a permitir hacer un método selectivo en el minado. Entonces, para hacer una extracción selectiva, hay que resolver algunos aspectos del diseño. Por ejemplo, la geometría de la mina. Está indicada por las tres dimensiones que tienen las estructuras mineralizadas. Son tres dimensiones, que es la longitud, la profundidad y la potencia, ¿no? En las estructuras subterráneas, o mejor dicho, las estructuras para operaciones subterráneas, la potencia significa el ancho o el grosor de esa estructura. Y en cualquiera de los casos, la potencia nos está dando la tercera dimensión. Y la tercera dimensión porque los yacimientos son en 3D, porque son creaciones espaciales. Están ubicadas en el espacio. Y el espacio tiene tres dimensiones. Hay que ver también cómo va a ser la estabilidad y el soporte, no solamente de los accesos, sino del laboreo propiamente dicho. ¿Cómo se va a trabajar acá? Ese diseño está dado por la geomecánica del yacimiento. El estudio geomecánico nos tiene que dar necesariamente los parámetros adecuados para que nosotros podamos hacer el diseño de esa estabilidad. Y ese diseño va paralelo con la definición del método de explotación que se va a hacer. Y de acuerdo al método, entonces diseñamos el sistema de sostenibilidad y soporte. Si va a ser un corte y relleno, pues el soporte va a ser el relleno. Si va a ser cámaras y pilares, pues el soporte va a ser el pilar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es una conjunción de disciplinas, de actividades, para que todo esto concurra en beneficio del producto. ¿Dónde ubicamos los accesos? En una zona fuera del área mineralizada. Los accesos se construyen en la zona en estéril, porque teóricamente la roca estéril es la roca más compacta, más cohesionada y por lo tanto menos fracturable o menos derrumbable, porque estos accesos que se forman o se ejecutan en las actividades subterráneas son accesos permanentes y estos accesos van a tener su vida útil mientras dure toda la explotación del yacimiento. Por lo tanto, tienen que ser accesos perfectamente ubicados, perfectamente construidos y perfectamente sostenidos para que en algún momento no vayan a colapsar. Bien, entonces, una vez ubicados los accesos, en la gráfica podemos ver como un acceso y acá una torre. Esta torre que observamos en la parte superior del pique principal es una torre de izaje. Es decir, aquí va a funcionar una especie de ascensor. En la torre va a estar la sala de máquinas con los winches necesarios y que van a sostener un cable y el cable va a sostener a una especie de jaula. Esa jaula va a servir para que traslade al personal desde la superficie hasta la parte interna del yacimiento en determinado horario. Lo introduce a su labor y en determinado horario también los saca hacia el exterior. En los demás horarios, según ya organización del trabajo, esa jaula no está ociosa, sino que empieza a introducir las máquinas, los equipos y de regreso empieza a sacar el mineral. Entonces ese mineral es acarreado desde el interior hacia el exterior por esas labores, hacia afuera.
y luego de ahí va a unas tolvas donde se va a llenar a los volquetes y los volquetes van a trasladar ese mineral hacia las plantas metalúrgicas. Una vez practicado el pique hasta determinada profundidad, a partir de ahí a determinadas distancias, entonces se practica labores de cortada. Estas labores de cortada van a intersectar los cuerpos mineralizados. Estos cuerpos mineralizados han sido estudiados geológicamente mediante sondajes diamantinos. Quiere decir que ya se conoce la bondad de este yacimiento. Pero a pesar de eso, desde el primer momento que se está ejecutando la labor, así sea en estéril, los geólogos empiezan a cartografiar, a tomar detalles, incluso a tomar muestras, para ir viendo cómo es el comportamiento del macizo conforme se va acercando a la estructura mineralizada. Cuando llega a la estructura mineralizada, marca perfectamente el límite de esa estructura. Y a partir de ahí, entonces empieza a estudiar el cuerpo mineralizado en sí, en el sitio, en la realidad, en la práctica. Recién lo está viendo al yacimiento. A pesar que ya lo vio en los sondajes, pero ahora ya lo está viendo cara a cara. Entonces empieza acá el cartografiado al detalle y el muestreo para confirmar la información geológica que ya la tenía producto de los sondajes diamantinos. Entonces ahí recién verifica y corrobora si su información estaba bien interpretada o no. Y mucho mejor todavía, si se practica un segundo laboreo. Entonces le va a permitir confrontar la información de los talaros diamantinos con la información de la primera labor que interceptó la estructura mineralizada y la información de la siguiente labor. Entonces aquí permite correlacionar perfectamente, entonces ya va teniendo mayor conocimiento del yacimiento. Y cuando conoce mejor su yacimiento, ¿qué cosa ocurre? Ocurre que los niveles de confianza van aumentando y los niveles de riesgo van disminuyendo. En estas condiciones ya se tienen que reunir los especialistas en minas para empezar a hacer el diseño. Y el diseño lo van a hacer de acuerdo al método de explotación que van a utilizar. Empiezan a organizar la lámina en blocks. Y cada block, que generalmente es 50 por 50, o sea, 50 de largo por 50 de altura, se le va dando un nombre, se le va bautizando a cada bloque, según el criterio de las jerarquías ahí, ¿no? Pero generalmente el nombre del bloque se le está dando por la coordenada. Pero hay otras empresas que dicen block 1, block 2, así sucesivamente, o block A, block B, en fin, ¿no? Entonces, cada uno ya es libre de cómo organiza su nomenclatura. Pero lo que tiene que tener un nombre, tiene que tener un nombre. Para de esa manera ya los mineros se van familiarizando con los blogs. Entonces, llegado el momento, reciben órdenes, tal blog, de tal sitio, tal cosa, entonces ya saben a dónde llegar. Los componentes de una mina subterránea. Entonces, en la diapositiva anterior habíamos visto el cuerpo mineralizado y el pique, ¿no? Ahora acá ya lo tenemos un poco mejor estructurado. Dice acceso horizontal, excavación horizontal de acceso a la mina. Son las carreteras que necesariamente se tienen que construir. Para llegar a la mina, seguramente tendría que utilizar una carretera que ha sido hecha por el gobierno. Entonces es obligación de la empresa minera mejorar ese tramo. Generalmente el gobierno los ha hecho para unir pueblos, pero en ese trayecto está ubicado el centro minero. Entonces digo, es obligación, pero es una obligación de la empresa, o sea, es una obligación moral de la empresa, porque la ley no lo obliga a hacer mejoras de la carrera, correcto, no lo obliga, pero su obligación moral, porque va a utilizar esa vía, pues. Entonces, no le cuesta nada invertir unos cuantos miles de dólares para mejorar eso. De paso que le va a dar viabilidad a sus máquinas. De paso también está mejorando los tramos para las comunidades que van a ser partícipes de todo esto. Entonces, conclusión, todos salimos ganando. Entonces, para llegar al centro minero,
tiene que construir sus carreteras. Y si hay la carretera, pues hay que mejorarla esa carretera. Ancharla, pavimentarla o ponerle ripio, afirmarla, todo, que esté al 100% de operatividad. Las cunetas, los aliviaderos, todas esas cosas, ¿no? Y cuando llegan a su centro minero, entonces te han hecho carretera acá. Una vez que ya han trabajado todo esto, entonces diseñan, ¿no? ¿Qué metalurgia va a tener? Flotación, muy bien. Pues, ¿dónde se va a construir las plantas? Acá. ¿Dónde se va a ir las relaveras? Acá. ¿Cómo vamos a ingresar a la mina? Entonces, primera labor vertical, en este pique va a trabajar un skip, o sea, una jaula. Esto va a ser un ascensor, como si fuera un ascensor, va a ir bajando, ¿no? Y subiendo. A partir del pique, entonces se hacen las diferentes cortadas a 50 metros de distancia una de otra, ¿correcto? Entonces se va explotando. Si se quiere mecanizar para mejorar los ritmos de producción, entonces hay que hacer una rampa. La rampa viene, en este caso del ejemplo, la estructura mineralizada ha sido trabajada en una primera etapa como open pit. Pues acá tenemos las bermas de accesos a los bancos de explotación del open pit. Pero cuando ya se agotó este trabajo, pero la estructura mineralizada continúa en la vertical, entonces ¿qué han hecho los señores de la empresa? Inteligentemente han utilizado estos mismos accesos del open pit, han empalmado aquí con una rampa, con la rampa. Esta rampa les permite ingresar hacia el interior de la corteza para seguir la estructura mineralizada abajo. Y a partir de cada una de estas esquinas, entonces han hecho las cortadas para llegar a la estructura mineralizada. Entonces hay zonas ya que ya han sido minadas. Y como es una minería de subterráneo, entonces estas zonas minadas van a quedar con sostenimiento artificial. Entonces eso les va a permitir sostener toda esta parte para que no colapse, y a partir de aquí comienzan nuevos desarrollos para seguir organizando el trabajo minero y continuar con sus actividades de explotación para generar el producto que les va a permitir la dinámica económica. Entonces dice, el pique es excavación vertical de acceso a la mina. Entonces, un acceso y el otro acceso son las rampas. Chimenea, excavaciones subverticales dedicadas al traspaso de mineral, de personas y en algunas ocasiones utilizadas como cara libre. ¿Bien? Una cara libre es lo que se denomina un área de libertad en la operación unitaria de perforación y voladura. La esencia de la perforación y voladura en el subterráneo con un solo frente es generar las caras libres adecuadas para que se vaya saliendo en una secuencia lógica las diferentes etapas de la voladura hasta llegar al diseño total. Cuando se trabaja en una voladura en superficie, entonces lo que se quiere es empezar a perforar, pero dando vista a una cara que está libre en la superficie. Si en el subterráneo tenemos ya hecha una chimenea, entonces es posible utilizar esa chimenea como primera cara libre. Y a partir de ahí hacia adentro, hacia el cuerpo mineralizado, entonces podemos tomar como referencia esa chimenea, que va a ser la primera cara libre, y de ahí empezar a organizar los taladros sistemáticamente hacia el cuerpo mineralizado. La primera tanda de taladros que van a salir son las primeras que están próximas a la chimenea. Entonces esas van a ir saliendo y aprovechando la cara libre. Y luego va a ir generando caras libres paralelas. Por eso que la secuencia de voladura es paralelo a las caras libres. Eso es lo que quiere decir aquí. Rampas. Entonces, ¿qué cosas son las rampas? Son excavaciones horizontales orientadas en espiral, con el propósito de conectar dos niveles o acceder a la mina, ¿no? Se va haciendo así en espiral para ir ganando alturas, porque cada tramo de la rampa tiene una pendiente determinada y luego da la vuelta y va cayendo allá. Porque si lo hacemos en un solo tramo, entonces las pendientes van a ser muy abruptas, muy exageradas, no va a permitir la salida de las unidades con carga. Por eso es que se va haciendo así en espiral, para ganar alturas. Los caserones corresponden a unidades básicas de explotación, de las cuales se extrae mineral.
En algunos casos estos caserones son rellenados con material estéril. Correcto. Conforme se va explotando, entonces va quedando espacios vacíos. Esos espacios vacíos hay que rellenarlos con material artificial, o sea, con material extraído de afuera o de las mismas cajas, pero es diferente a la estructura. No se puede dejar abiertas esas zonas porque puede colapsar. Y si colapsan, entonces van a generar accidentes. Y eso es lo que se quiere evitar. Por eso en el diseño del método de explotación se tiene que tener bien claro cuánto de material, cuánto de mineral se va a extraer y cuánto de material se va a introducir para compensar ese material que se ha sacado. De tal manera que las áreas abiertas, producto de la explotación mineral, queden expuestas el menor tiempo posible. Porque es posible que en ese interín, como queda todo descubierto y como ha quedado fracturado producto de la voladura, es posible que vaya a colapsar en esos tiempos, y si colapsa, entonces es bien difícil volverlo a recuperar. Y peor aún, si es que hay gente ahí dentro o si es que hay máquinas adentro, entonces la pérdida es mayor. Por eso es que hay que calcular exactamente cuánto de material vas a extraer, cuánto vas a introducir y en qué tiempo, para que esas labores abiertas, aperturadas, estén el menor tiempo posible para que lo introduzca el relleno y nuevamente recuperes su estabilidad. Porque si no, puede colapsar. Entonces, por eso dicen, en algunos casos estos caserones son rellenados con material estéril. Salvo que tu método de flotación no sea corte y relleno, sea cámaras y pilares. Bueno, entonces tienes que dimensionar perfectamente tu pilar. Y para dimensionar tu pilar, tienes que hacer previamente tu estudio geomecánico. Entonces, si ya defines las dimensiones del pilar, entonces a partir de ahí, responsabilidad del topógrafo, que te tiene que ir marcando con pintura qué áreas tienes que respetar y qué áreas tienes que explotar. Y así tiene que mantenerse respetando las áreas. No se va a cometer el error de que por querer tener más tonelaje o por querer tener mejor ley de un pilar, debilitan el pilar con el consiguiente riesgo de que vaya a colapsar la labor. Hay que tener especial cuidado en este tipo de trabajos. Esquema de una mina subterránea, en sección transversal y en sección longitudinal. Con azul, accesos. Entonces tenemos un pique principal, acceso del pique principal. A partir del pique principal, entonces se aperturan los niveles. Nivel izquierdo, nivel derecho, nivel izquierdo, ¿no? Cada uno de estos niveles tiene un nombre. Puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3. O puede ser el nivel de acuerdo a la altura. Puede ser nivel 50, nivel 100, nivel 150. Como les repito, eso ya depende de la nomenclatura que le asigne la jerarquía de la empresa. Entonces ellos ya tienen su propia forma de denominar las labores y los bloques. Entonces en esas condiciones hay que aceptar lo que dice la empresa. A, B son las áreas productivas. Muy bien. En la parte derecha tenemos una sección longitudinal. Entonces un acceso horizontal, a partir del acceso horizontal, entonces una rampa. Y a partir de la rampa, los cortes, o sea, los niveles que van a intersectar las estructuras mineralizadas. Estas estructuras mineralizadas, tal como están dibujadas, son estructuras mineralizadas tipo ore body, o sea, cuerpos mineralizados. Entonces son cuerpos mineralizados. Estos cuerpos mineralizados fácilmente se pueden trabajar con cámaras y pilares. Salvo que la geometría lo permita, entonces se puede hacer una variante de corte y relleno, o sea, cámaras y pilares y corte y relleno, ¿no? Eso ya va a depender de los ritmos de producción, la forma del sostenimiento, la geomecánica del yacimiento, los niveles de inversión, en fin, ¿no? Y sobre todo las políticas de la empresa. Entonces todo eso se lo va definiendo en las etapas del perfil de la prefactibilidad y la factibilidad.
Una vez terminado la etapa de la prefactibilidad, entonces ya se tiene clarísimo qué cosa es lo que se va a hacer para pasar a la etapa de la ejecución. Como ya se sabe qué cosa se va a hacer, entonces ya sabes cómo vas a explotar tu yacimiento. Y si ya sabes cómo vas a explotar tu yacimiento, entonces ya tienes que tener claro cómo lo vas a organizar. ¿Cuáles van a ser tus labores principales? ¿Cuáles van a ser tus operaciones auxiliares? ¿De qué manera vas a diseñar esas operaciones auxiliares? ¿Dónde van a estar ubicadas las bombas? La electrificación, tus almacenes subterráneos, cómo va a llegar la logística desde afuera hasta los frentes. Es todo un diseño para organizarla. Este es un trabajo organizado, metódico y secuencial, donde los tiempos son importantes porque los tiempos van a definir costos. Entonces, tiempo de inicio de una actividad, tiempo de finalización de esa actividad, la siguiente actividad está lista para comenzar apenas finalice la actividad primera. Luego empalma con la actividad segunda y así sucesivamente. Puede ser el mismo personal o puede ser otro tipo de personal con otro tipo de máquinas que están esperando. Entonces hay que adecuarse a todas estas cosas. ¿Bien? Entonces, esquema de una mina subterránea. Entonces, esquema en planta, entonces cuerpo A1, A2, A3, A4. ¿Okay? En rojo el acceso al nivel y en negro los pilares. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 las unidades básicas de explotación. ¿Correcto? Entonces, accesos. ¿A dónde se accesa? A las áreas productivas. ¿Qué cosas son los niveles? Son las unidades básicas de explotación, donde van a llegar los puntos o frentes de extracción. Entonces ya, la mina, ya estamos viendo cómo estamos organizándonos. Primero, vamos a construir los accesos. ¿Dónde vamos a ubicar los accesos? ¿Y por qué ahí? ¿Por qué no más allá o por qué no más aquí? Entonces eso tiene que estar clarísimo. ¿Qué tipo de acceso? ¿Vas a hacer un pique? ¿Vas a hacer un socavón horizontal? ¿Vas a hacer una rampa? ¿Qué vas a hacer? Entonces eso también tiene que estar clarísimo. Después, ¿cómo vas a organizar los niveles? ¿Cada 50 metros? Ok. 50 metros que vas a accesar desde la superficie o vas a hacer uno solo y después en el interior vas a hacer la diseminación de niveles. Una vez que has hecho los niveles, ¿cómo vas a organizar los blocks? Entonces todo eso tiene que estar ya bien pensado para que llegado el momento, simple y llanamente, se ejecute. Porque en la etapa de ejecución ya no vas a estar discutiendo detalles, porque eso ya tuvo su etapa. Entonces ya se tiene que ejecutar porque tienes que hacerlo en el menor tiempo posible. Lo que queremos es que ya de una vez se produzca ya. Lo que queremos es que en el menor tiempo posible ya queremos ver el fruto de todo este esfuerzo. Queremos ya ver transformado todo este esfuerzo en dinero. Entonces, cuando ya estás en la etapa de ejecución, ya no vas a estar discutiendo cosas, porque eso ya lo discutiste en las etapas previas. Entonces ya está pensado cómo vas a organizar tu trabajo subterráneo. ¿Dónde están ubicadas tus labores? ¿Cómo vas a ubicarlas? ¿Con qué personal vas a trabajar? ¿Con qué máquinas vas a operar? ¿Con qué insumos? ¿Con qué voladuras? Ya está todo. Y luego ese material, ¿cómo lo vas a trabajar? ¿Con qué técnica metalúrgica? Ya estás organizando tu equipo de mercadeo. ¿Quiénes se van a encargar de la comercialización? ¿Y a qué país vas a vender tu producto? Entonces, acá ya no hay quecos. Parámetros utilizados en el diseño de minas subterráneas. La geología, por supuesto, es la primera que da el primer paso, es la que llega con su cuadrilla a sacar la primera muestra de la primera zona. Es la cuadrilla de choque, es la que le va a morder los perros de los comuneros. Es decir, los perritos que crían los comuneros. ¿Ya? Entonces la geología. Luego, con esta información, se va a sacar la geometría del yacimiento. Luego, con la información geológica también, se va a sacar la calidad del macizo rocoso. ¿Para qué nos va a servir la calidad del macizo rocoso? Para diseñar la estabilidad que le vamos a dar al laboreo. En primer lugar. Segundo lugar, para diseñar la densidad de malla en la perforación. Tercer lugar, para calcular la cantidad de explosivo que se va a necesitar o a utilizar en las voladuras. ¿Ya? Entonces, tiene una importancia capital el estudio del macizo.
Estructuras de debilidad va a significar toda la cartografía estructural, dónde están ubicadas las fracturas, dónde están ubicadas las fallas, porque con esta información va a corroborar la información que tienes de la calidad del macizo, y en base a eso también vas a diseñar las técnicas de perforación. Porque cuando ya estás perforando, los ingenieros de minas te van a estar pidiendo los planos de estructuras para, de acuerdo a eso, ver cómo organizan sus talados. La esencia ya de la explotación minera, o sea, de la operación en sí, es la perforación y voladura. Si no hay perforación y no hay voladura, pues simplemente no hay mina. Por eso que los ingenieros de minas, su primera preparación, su primer entrenamiento, su primera práctica, cuando recién están haciendo sus pininos, es el área de perforación y voladura. Y ahí es donde tienen que centrar sus principales esfuerzos. Y en auxilio de esta técnica de la perforación y voladura viene la geología. Entonces la geología le va a dar la información del macizo y la información estructural, para que de ahí ya empiecen a diseñar, a elucubrar diferentes sistemas con el fin de optimizar los resultados. Eso es muy interesante. Entonces, estructuras, la continuidad del yacimiento. Estamos viendo los ejemplos de los yacimientos en el Brasil. Kilómetros de recorrido horizontal. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, ¿cuál es esa continuidad acá en nuestras estructuras? ¿Cómo va a ser la estabilidad? El ratio hundibilidad versus estabilidad. ¿Cómo está distribuida nuestra ley? Nuestra ley tiene que tener una distribución uniforme en el contexto del yacimiento, porque eso nos va a permitir hacer una minería masiva. Podemos mecanizar. Por eso es que nosotros podemos trabajar a ritmos de 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 toneladas día, porque el trabajo minero tiene que ser masivo. ¿Y qué cosa permite ese trabajo masivo? La distribución uniforme de los valores. Por eso que postulamos en la geoestadística al principio de la homogeneidad. Quiere decir que las leyes se están moviendo en un rango aceptable. Eso nos permite a nosotros hacer un trabajo de explotación masiva. No podemos trabajar en pequeños sectores selectivos, porque eso no nos va a permitir hacer un trabajo fuerte. Pequeñas zonitas selectivas, bueno, eso se lo dejamos para mineros artesanales, o mineros que vienen con su familia, su carretillita, su pico palana. Pero en la empresa minera, entonces la geología tiene que decirnos la bondad del yacimiento, y dentro de esas bondades está la homogeneidad. Es decir, que calculada ya la ley crítica, entonces ya sabemos cómo están distribuidos sus valores a lo largo del yacimiento, de tal forma que organizamos los bloques, hacemos los tajeos y empezamos una explotación masiva, sin tener esos contratiempos de que la ley está muy baja, o que la ley está muy alta y que en la metalurgia no les avisaron y que todo se fue al relave. Entonces todo ya tenemos organizado en ciertos rangos. Y todo eso también ya está en la planta metalúrgica, está ya diseñada también de esa manera. Los reactivos, las granulometrías, las formas de flotar. Entonces todo esto ya está especialmente acondicionado para recepcionar un mineral con esas características. Pero si a la planta le vamos a estar dando un día una cosa, mañana otra cosa, pasado otra cosa, caramba, esa planta metalúrgica va a ser un caos, no va a recuperar nada, y por lo tanto el negocio minero fracasa. Por eso es que tenemos que ver en cómo está la distribución de las leyes. Y la geoestadística nos está diciendo que los yacimientos postulamos el principio de la homogeneidad. Y todo esto, costos. Costos y costos. Y juntamente con costos, tiempos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos estamos moviendo nosotros? En los tiempos. Tenemos que ser estrictos. Si una perforación y voladura está diseñada para hacerlo en 4 horas, pues hay que hacerlo en 4 horas o menos. No podemos darnos el lujo de hacerlo en más. ¿Por qué? Porque ya la siguiente operación unitaria también se va a retrasar. Y hay gente, y hay equipos, y hay máquinas que están esperando ese momento para entrar a trabajar.
Entonces se va a perder tiempo en la perforación voladora, se va a perder tiempo en las otras operaciones unitarias y al final no se va a cumplir la meta. Por eso hay que tener especial cuidado cuando se hace el planeamiento para asignar los tiempos medios esperados. Ni muy optimistas, ni muy pesimistas. Hay que trabajar siempre con tiempos reales. Por supuesto, dándose siempre esos márgenes, ¿no? Con los márgenes se puede ya jugar, tener un colchón, tener una contingencia, pero siempre hay que procurar cumplir las metas en los tiempos y en los costos, ¿ya? O sea, no es producir por producir, es producir cuidando un costo. Eso es lo que va a darle la rentabilidad al negocio, porque si no estaríamos criando un enemigo oculto que nos va a estar robando poco a poco, a veces sin darnos cuenta, va a ir robándonos costos, va a ir robándonos tiempos y al final del balance vamos a salir en rojo, ¿no? Entonces son cosas que se tiene que ir cuidando. La dilución planeada y no planeada. ¿Qué cosa es dilución? Hemos dicho dilución es la mezcla del material estéril con el mineral, ¿no? Entonces, esa dilución también tiene que estar calculada, porque si le echamos exageradamente, vamos a aumentar los tonelajes, pero vamos a bajar la calidad del producto. Y si vamos a entregar a planta una calidad menor de la planeada, entonces planta no va a poder recuperar los valores. Y por lo tanto, el producto va a ser menor y vamos a tener menores dólares por concepto de esa venta. Por eso cuando hay dilución planeada, ok. Cuando hay dilución no planeada, entonces hay que tener cuidado. O se replantea las cosas, o simplemente esa zona se la deja sin delimitar, porque no está considerada dentro de los parámetros económicos. Entonces, restricciones externas e internas. Estas restricciones externas se refieren básicamente a los movimientos sociales y a los movimientos del gobierno. Porque de repente al gobierno se le antojó subir la legislación tributaria. Caramba, no estaba previsto esto. Solamente tenemos que pagar un IGB, pero de repente nos ponen otros impuestos por allá. Entonces va a aumentar el costo. Y en esas condiciones nuestra ley de corte tendría que subir un poco más. Pero si nuestra área ya está diseñada para este tipo de trabajo, ¿cómo vamos a modificar después? Entonces son delimitantes externas, o por ejemplo un movimiento social que nos bloquean las carreteras y no hay cómo llegar nuestros insumos, entonces nos va generando pérdida y por lo tanto no cumplimiento de las metas. Estas de las restricciones internas son causas no contempladas en el planeamiento. Y últimamente estoy viendo que hay operaciones mineras de superficie que, llegado el momento, paralizan. Yo no sé, y la tecnología que, por ejemplo, en Minera Nacocha, y justo en épocas de lluvias, llegado el momento, suena la sirena. ¿Qué pasa? Tormenta eléctrica, todos al refugio, se paraliza todo. Acá, y no hay manera, con el auxilio de la tecnología, disipar esas tormentas para que la gente siga trabajando. No sé, de repente más fácil es parar y que la gente duerma que investigar cómo atenuar esos efectos de las tormentas, ¿no? El ritmo deseado. ¿A cuánto vamos a producir? ¿A 500 toneladas a día? ¿A 1000 toneladas a día? ¿A 5000 toneladas a día? ¿A 50.000 toneladas a día? ¿Cuánto? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Esas preguntas nosotros nos las estamos haciendo en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, pues. A partir de ahí ya hemos diseñado cómo vamos a trabajar, a cuánto, y para eso hemos visto qué máquinas, qué equipos, qué personal, cuánto de inversión. Ya lo hemos conversado, ya lo hemos discutido, ya lo hemos analizado por derecho, izquierdo, arriba, abajo, ya le hemos dado la vuelta a todo. Después no se va a venir a modificar nada, porque esto ya está así. Pero ¿es real ese ritmo de producciones? ¿Está acorde con nuestras expectativas? ¿Hemos sido muy pesimistas o de repente muy optimistas? Hemos tenido varios meses para discutir, de tal manera que a esta etapa ya no. Que después sí,
¿Podemos ampliar nuestras expectativas? Ok. Pero entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el planeamiento. Hay que decir, vamos a comenzar con esto, pero hay que ir dejando cosas que llegado el momento nos van a permitir ampliar. Esa es otra cosa. Entonces ahí sí ya estamos hablando inteligentemente. Ahí estamos diciendo, ok, comencemos con este poco, pero no nos vamos a quedar ahí. En algún momento de la vida podemos ir ampliando. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Que geología, un programa de exploraciones agresivas, que vaya ampliando más frente, exploraciones para ir ampliando la delimitación de nuestros yacimientos, que ya vayan explorando qué maquinarias, con qué tecnología, en qué país lo están produciendo. Entonces, en fin. Pero las bases de ahora, sin detenernos, vamos avisorando la mejora del futuro. Entonces, eso nos referimos con esto, dice, el ritmo deseado. ¿Ok? Miren, entonces, ¿qué cosa es la geometría? Geometría puede ser geometrías tabulares, geometrías irregulares y geometrías masivas. Las geometrías tabulares, así como una tabla, pues se llaman tabulares. A estos son las estructuras filoneanas, de tipo filón, o estructuras tipo vetas. Como esta es una sección transversal, entonces la primera la magnitud, que es la longitud, la tenemos acá en este largo. La segunda magnitud es esta altura. Y la tercera magnitud es la potencia, o sea, el espesor, el grosor, el ancho de esto. Esta es la potencia, ¿ya? Esta es una sección transversal de la estructura mineralizada. Acá, además de ver la potencia, entonces podemos ver el buzamiento, o sea, la inclinación de esta estructura. Acá tenemos otra estructura, ¿no? Pero a diferencia de esta está casi vertical, esta está casi horizontal. Cuando las estructuras son así horizontales, entonces le vamos a denominar estructuras tipo manto. Entonces estas son estructuras tipo manto. Cuando son verticales, entonces el método puede ser corte y relleno o taladros largos verticales. Cuando son horizontales, así, el método es cámaras y pilares. ¿Ya? Porque este yacimiento va a crecer hacia adentro, ¿sí? Entonces las labores van a ir aquí y después se va a ir haciendo horizontal y van dejando los pilares acá. Entonces cuerpos irregulares, ¿sí? Como la ore body, ¿no? ¿Sí? Que no se sabe exactamente cómo va a ser. Puede ser así una elipse perfecta o de repente esta elipse puede ser trunca o puede ser terminado en ángulo, en fin, por eso son irregulares. Este otro yacimiento son yacimientos del tipo masivo, ¿no? Donde los valores están distribuidos en toda esta área. Cuando los valores son distribuidos en toda esta área, entonces son valores con menor concentración metálica. Por lo tanto, las leyes son menores. En cambio, aquí en las vetas, pues como son estructuras cortas, el contenido metálico está más concentrado. Y por lo tanto, las leyes de estas zonas son de regulares a altas. Entonces, amerita perfectamente y paga costos en una minería subterránea. En cambio, acá en estos yacimientos masivos, como los valores son menores, entonces la única forma de compensar esos valores menores es con mayores volúmenes de producción, ¿no? Por eso, necesariamente y obligatoriamente, cuando en cuerpos masivos, se tiene que mecanizar para producir arriba de las 20.000 toneladas por día. ¿Ya? De esa manera se está compensando las bajas leyes de corte que se tiene en estos yacimientos. Entonces, los macizos rocosos. El RMR de la roca mineral y la caja, este término RMR es la que le va a dar la calificación al macizo rocoso. ¿Ya? Si es un macizo bueno, regular, malo, consistente, cohesionado, en fin. Entonces hay tablas, según varios especialistas, que van según las características del macizo. Entonces los geólogos van describiendo esas características y cada característica tiene un valor, tiene un número. Entonces van calificándolo por números. Al final es la sumatoria de los números lo que le va a decir si ese macizo es bueno, es regular, es malo. Esa calificación es lo que se denomina el RMR, ¿ya? Del macizo rocoso.
Esto es muy relevante, la distribución de la calidad del macizo rocoso en la roca de caja y el mineral. Es muy relevante, o sea, es muy importante la calificación de este macizo, ¿ya? Porque eso nos va a permitir diseñar el tipo de sostenimiento que vamos a darle a ese macizo. Después dice diseñar para los valores extremos y también los promedios. Entonces, todo esto nos da la calificación del macizo. ¿Y qué disciplina estudia la calificación del macizo? Lo que se llama la geotecnia, o en su auxilio viene una herramienta que se llama la mecánica de rocas. La mecánica de rocas. Y últimamente, ya para estar en boga con la terminología minera, se le está denominando la geomecánica. Ese es el término moderno de la geotecnia aplicada a la mecánica de rocas. O sea, ahora estudiamos para el macizo rocoso una disciplina que se llama la geomecánica. Entonces calificamos al macizo y además de calificarlo, ya nos está diciendo qué tipo de sostenimiento vas a utilizar. Y lo que es mejor aún, en ayuda de todo esto, ya hay software especializados para calificar el macizo y inmediatamente te dice el tipo de sostenimiento que vas a hacer. Entonces simplemente es conocer el software, ver cómo ingresa los datos y enter y te organizó todo. Entonces, ¿pero qué estás haciendo? Básicamente has hecho geología en el campo. Has estado previamente en el campo para calificar el macizo y en el campo has asignado valores. Entonces, no es que ya se sustituyó al geólogo, no, al contrario, su presencia es importantísima, solamente que le está facilitando ya el cálculo. Antes se hacía la calificación manualmente en unas tablas y luego recurríamos a los ábacos, pero los ábacos siempre dan con una aproximación a la información real. En cambio ahora ya no. Entonces se hace la calificación, luego se va a los laboratorios y se alimenta el software con esta información y lógicamente ya el software te apoya en el procesamiento de esa información y en el resultado. Una vez que tengas el resultado, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, nuevamente entra el geólogo con el minero para aplicar en el terreno, porque no vas a ir a la computadora para que la computadora lo haga ya, ¿no? Sino que la computadora ya cumplió su función de darte nomás la información y procesarla, nada más. Entonces acá tenemos todo lo que es el macizo, roca techo, roca piso, entonces todo esto, mineralización. ¿Qué entendemos por la continuidad? Entonces, perfil transversal, perfil longitudinal. Continuidad en la vertical, o sea, hasta dónde está profundizando nuestra estructura mineralizada. Tenemos que conocer esta continuidad. Si podemos conocer con sondajes, excelente. Pero si no podemos llegar ya con los sondajes, entonces hay que ver la manera de repente ubicar dentro de la topografía del perfil del terreno alguna zona accesible en la parte inferior y de ahí hacer un laboreo horizontal subterráneo para conocer en la profundidad hasta dónde está llegando nuestro yacimiento. Eso es lo que se denomina la continuidad en la vertical. Pero si para nosotros es suficiente con un sondaje diamantino de 600 metros, donde nos va a decir que nuestro yacimiento está hasta esas profundidades, pues creo que ya está excelente. Creo que ya podemos comenzar. Ya el conocimiento que si de 600 cuántos metros más abajo irá, eso lo hacemos después. ¿Para qué vamos a perder tiempo y dinero y energías para conocer más allá de los 600 metros? Con 600 tenemos más que suficiente. ¿Que lo vamos a hacer? Sí, lo vamos a hacer, pero tranquilo. Primero comencemos por lo que tenemos ya conocido. Donde tenemos ya las vistas acá, con eso vamos a capitalizar, vamos a ganar dinero y después vamos a tener de sobra para seguir estudiando qué pasa más adentro. Y en el perfil longitudinal, igual. ¿Cuántos metros o kilómetros abarca mi yacimiento en la horizontal, en el plano? Porque incluso es más fácil de definirlo, ¿no? Porque
agarro mi mochila y empiezo a caminar siguiendo mi estructura, y donde está cubierto empiezo a limpiar con mi palana y mi pico y sigo avanzando hasta donde llega, ¿no? 1 kilómetro, 10 kilómetros, en fin. Cuando estés caminando sobre tu yacimiento, sobre tu estructura mineralizada, no te vas a cansar, porque es una maravilla, más bien quieres seguir avanzando, que siga el yacimiento, más allá, ahí no sientes ni sed ni hambre, nada, porque el yacimiento está más maravilloso, ¿no? Entonces, es la continuidad en la vertical o en la horizontal. Entonces, son las dos magnitudes que te van a decir cuál es la bondad de tu yacimiento. Entonces, todo eso se marca con la continuidad.